Tenemos miedo a la injusticia, tenemos miedo al maltrato, tenemos miedo a la violación, tenemos miedo a la guerra, tenemos miedo al desplazamiento, tenemos miedo a que no haya agua, tenemos miedo a la inequidad, tenemos miedo a la discriminación, tenemos miedo a la no inclusión, tenemos miedo. ¿Y usted qué tiene miedo? Hace muchos años diferencias importantes se encontraron sin pensar. Hubo guerras, injusticias y temores que acabaron las ganas de soñar. El miedo es una reacción que combina como unas pulsiones que tienen que ver con nuestra biología, por supuesto, pero es ante todo una construcción cultural, como todo en la vida humana, ¿no? Tiene de formación física y sobre todo de construcción cultural, de tal manera que reaccionamos a un peligro que sea objetivo o que se haya constituido subjetivamente. Y reaccionamos con muy poca capacidad para razonar. Esos miedos se quedaron, aprendieron que son fuerza importante de toda esa maldad, de esa falsa guerra, de las miles de razones que tenemos para no avanzar y no avanzar. Un miembro de la comunidad palestina decía: es más fácil hacer la guerra porque la guerra va de adentro hacia afuera. Cuando tú usas tu fuerza, tu palabra, para dañar a otro, y en cambio la paz es de afuera hacia adentro. Tú vas a tener que sentarte al lado de quien piensa distinto, entenderlo, escucharlo, y no importa si esa persona además destruyó tu vida o tus templos, y tendrás que aceptarlo y tendrás que convivir con él, y eso resulta muy agresivo de afuera hacia adentro. Luego, hacer eso es lo que nos pone, yo creo, en el dilema de que es más fácil callar al otro, lanzarle al otro la piedra, arrinconarlo, ignorarlo. La paz no es ausencia de conflicto, es ausencia de guerra. Por conflicto tenemos que entender una cosa distinta a la guerra. La guerra es un conflicto armado, pero el conflicto tiene que ver con los antagonismos propios de toda sociedad. Que el poder del poderoso depende del nivel de obediencia de los dominados. Entonces, eso lo sabe el papá.
lo sabe, nadie lo enseñó, pero lo sabe, ¿cierto? Y lo sabe la mamá, y lo saben los hermanos mayores, y lo saben todos los que representan algún nivel de poder en una sociedad que se concibe el poder como lógica de dominación. Lo primero que hace el poder con el miedo es obligar a obedecer. Y empezamos a sentir un gustirrinín con la obediencia, ¿no? Porque en el colegio izan bandera a los obedientes, en las empresas le dan primas extraordinarias a los más obedientes. Yo no conozco todavía un colegio que hice bandera al desobediente, ni una empresa que le dé una prima especial al profesor o al empleado díscolo, a ese que cuestiona. Luego, los profesores piensan que la mejor forma de mantener el orden es el miedo. Que tiene en el fondo una construcción que no es natural, en el ser humano no es natural, de que alguno tiene que someter a otro. Creo que a fuerza de una élite que hace lo que sea por preservarse en su lugar de poder, por preservar sus privilegios, sus propiedades, sus derechos, ha impedido que construyamos una posibilidad de tramitar el conflicto socialmente. La existencia de unas élites primigenias, ¿sí?, capaces de sostenerse en los lugares de poder y capaces de guerrear ese lugar de poder, incluso usando la violencia absoluta, la aniquilación del otro, nos ha hecho llegar a este lugar. Miedos son motivos, son razones. En nuestro mundo son colores con los que pintamos este diario vivir. Miedo a la paz, a la esperanza, a perdonar y entender que todo ese temor se puede ir, se puede ir. La historia y la violencia que tenemos, pues hay explicaciones sociológicas muy importantes, económicas, de otra índole, de cómo inició todo esto de la violencia, que probablemente inicia desde la colonización. Probablemente como nosotros, otros países sufrieron la misma colonización y no llegaron a este estadio. La paz pasa por deconstruir la competencia. Tenemos que dejar de hablar de nuestras instituciones educativas, de educar en las competencias. Sí, porque eso es enseñar a competir. Y eso es el mundo de los fuertes, la dominación de los fuertes, porque la competencia es el mecanismo a través del cual yo demuestro que soy más fuerte que. Y entonces no se trata de demonizar la competencia, sino de valorar más la colaboración, la solidaridad, el trabajo colectivo, la construcción colectiva, porque todo es colectivo, no hay nada individual, no existe lo individual, esa es una entelequia absolutamente falaz. La individualidad no existe, somos seres colectivos. Nuestra propia individualidad está construida a partir del aprendizaje con los otros y las otras. ¿Sí? Nada de lo que sabemos surge de nosotros y nosotras, todo surge colectivamente. De construir la competencia tiene que ver con la paz, de construir las relaciones jerarquizadas de poder, potenciando las dimensiones horizontales del poder que tiene que ver con la colaboración y todo eso, y de construir la competencia tiene que ver con la paz, de construir el unanimismo, creer que somos la medida de todas las cosas y que hay una sola verdad, y entender que las verdades son colectivas, históricas, momentáneas. Y de alguna forma yo creo que nosotros tenemos que desarrollar pedagogías para liberar a los niños y las niñas de los miedos que les hemos enseñado desde pequeñitos. Cómo lograr que nuestros colegios sean espacios donde el miedo, no el miedo del profesor al alumno ni del alumno al profesor, sino unas relaciones que no estén reguladas por el miedo. Cómo hacer del aprendizaje un disfrute y no una nota a través del miedo.
cómo hacer del deporte un disfrute y no un miedo al otro que tiene más fuerza que yo. Libertad tenemos todos para expresarnos, para encontrar y perdonar nuestros hermanos. Diferencias, credos, religiones, razas y muchos motivos más no deben ser razones para tener miedo a encontrar la paz, a encontrar la paz. La desigualdad social tiene 4 áreas: clase, género, raza y orientación sexual. Y que habría que pensar esas 4 áreas intercruzadas. Y que eso es una herencia colonial de América Latina. Hay que pensar las desigualdades de clase junto con las de raza y las de género junto con las de orientación sexual. Y aunque pareciera, como tú dices, que hoy emergen unas, yo creo que eso siempre ha estado ahí. Más bien, yo creo que han sido el movimiento feminista que nos ha permitido tener ojos para ver lo que ya siempre había estado ahí y hasta ahorita es que lo vemos. Porque la violencia de género ha estado todo el tiempo, la homofobia ha estado todo el tiempo, la lesbofobia ha estado todo el tiempo. Se sentaron unas relaciones de poder en donde una casta de una oligarquía criolla blanca establece su hegemonía sobre el resto de la población, negros, indios y mestizos en la colonia, excluyendo del poder político y de la riqueza social a vastos sectores de la población. Y esto durante todo el siglo XIX siguió, durante parte del siglo XX siguió, hasta que en algún momento desemboca eso en las guerrillas, razón del Frente Nacional, y en el conflicto armado. Conflicto armado que en realidad durante toda nuestra historia ha emergido una y otra vez, ¿no? Emerge, baja, emerge, como que ha tenido unos picos todo el tiempo. El amor puede con todo, puede con toda la injusticia. Y es que el amor puede con todo, con los miedos, la indiferencia. Y es que el amor puede con todo, con toda la desgracia. El amor puede con todo, el amor puede con todo. Como sociedad hemos estado muy educados, muy socializados en posiciones autoritarias. Nosotros confundimos el asunto del autoritarismo con la posibilidad de socialización. Entonces eso empieza en la casa desde antes de que nazcamos, obviamente cuando estamos creciendo, pero eso se alimenta todos los días en todas las partes. O sea, yo creo que a nosotros nos producen como seres pusilánimes, como seres que tenemos miedo a plantear nuestra voz, como seres que tenemos miedo a pararnos y decir eso es injusto. Miedos son motivos, son razones. En nuestro mundo son colores con los que pintamos este diario vivir. Miedo a la paz, a la esperanza, a perdonar y entender que todo ese temor se puede ir. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos y un poco no ver quién tiene la culpa, sino qué culpa tenemos nosotros, ¿sí?, en la reproducción de estas estructuras sociales. ¿Sí? Y es que el amor puede con todo, puede con toda la injusticia. Y es que el amor puede con todo, con los miedos, la indiferencia. Y es que el amor puede con todo, con toda la guerra, la maldad. El amor puede con todo. Adiós los miedos, adiós se van. No hay miedo a la paz, ese miedo ya se va. Yo quisiera que mis hijos puedan ser parte, protagonistas de un país donde puedan ser felices. Eso suena muy trillado, ¿sí? Pero yo quisiera que mis hijos puedan vivir en una Colombia. Yo soy muy
patriota, no en el sentido pues como del nacionalismo, pero sí creo que en esta tierra y en este espacio en el que comemos unas cosas ricas y en el que pasan cosas cotidianamente, podemos construir maravillas. Y a mí me gustaría que mis hijos puedan vivir en un país donde puedan ser felices y construir maravillas, haciendo piruetas, gimnasia, ciencia, escribiendo, haciendo arte o haciendo cualquier cosa que quiera que sea que ellos puedan hacer libremente y plenamente, digamos. Eso me parece que sería una maravilla y que tendría que empezar a ser ya una maravilla. Y es que el amor puede con todo, puede con toda la injusticia. Y es que el amor puede con todo, con los miedos, la indiferencia. Y es que el amor puede con todo, con toda la guerra, la maldad. El amor puede con todo, el amor puede con todo. No tenemos que tenerle miedo a los conflictos sociales. Los conflictos sociales están ahí y son necesarios y son constitutivos de toda orden social. Entonces la paz no significa que no haya conflicto. La paz significa simplemente que no nos matemos por los conflictos, que miremos al otro no como un enemigo, sino como un antagonista. Pero lo primero que tendríamos que empezar a entender es que nuestra vida social es conflictiva. Es conflictiva porque hay personas que piensan diferente a nosotros, ¿sí? Y que eso no solamente es inevitable, sino que es deseable. Es importante que sea así. Miedos son motivos, son razones. Mañana, el mundo son colores con los que pintamos este diario. Donde no haya miedos nunca más. Miedo a la paz, a la esperanza. Sin miedo a perdonar y encender todo ese temor. Se puede ir, se puede ir. Hablemos de nuestras mujeres, todas en general. Parimos nuestros hijos y nos los matan sin piedad. Exigimos al gobierno y a los actores armados mucho más que no haya más minas, quebrapatas ni privación de la libertad. Todos y todas tenemos derecho a vivir con dignidad y a no estar temerosos de lo que pueda pasar. Miedos son motivos, son razones. Mañana, el mundo son colores con los que pintamos este diario. Donde no haya miedo.